Accidente de trenes en el este de la India. Chocó una formación de pasajeros y otra de mercaderías en Balasore, cerca de la capital del estado de Odisha, Bhubaneswar. Los investigadores estiman que varias personas podrían seguir atrapadas bajo los vagones y advierten que podría elevarse el número de víctimas. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS. La buena lectura ilumina. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Intendente Lucas Gui. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. En Caput. Mira, qué alegría tenerte acá en el piso, ¿no, Pipi? Que te da una alegría. Gran alegría. Muchas gracias por esta bienvenida. Rubia nueva. Sí, ¿la otra dónde anda? Y bueno, está bien, tenía derecho a su esparcimiento, a sus nuevas experiencias. Se fue del otro lado de la cordillera. Y claro. Usted sabe que cruzó la cordillera. Yo la llamé para ver cómo andaba. Se la vio muy bien, ¿eh? Me mostró, bueno. Me hizo cosas, y bueno, hace tantos años, como vea, ya van como 40 años, qué sé yo, por lo menos, más de 40. Bueno. Sí, 43. Éramos tan jóvenes. 43 años hace. Éramos tan flacos. Con Bea hace 43. Tal cual. Con Bea debe hacer 43. Y con Gitia más, sí, más. Claro, porque tenía 18, hace 50 años con Gitia. Así que mire, si la mandamos de allá. Digamos. No, la mandamos allá, pero hay que cuidarla, tampoco es que, viste.
de una la tiene que dejarla tener. en cualquier mano, de ninguna manera. Estamos bien, estamos radar vigila. Usted dice que está escuchando el programa y capaz que manda un mensaje. Me imagino que. ¿Usted vea bien? Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Usted sabe que ya que no vino Guite, y Guite siempre empieza con el tema internacional, vamos a aprovechar a tocar el tema internacional con esta misión tan particular que armó la Argentina a la República Popular China. Porque es una misión bien singular, por los miembros de la misión y por los temas que están transitando. Cuando nosotros fuimos por primera vez a Angola, yo fui, año 2004, o sea, hace 20 años. Teníamos un embajador de angoleño acá, que era un hombre bien interesante, que había obviamente participado. Revolucionario. Claro, en la guerrilla triunfante. ¿Te acordás que hicimos un seminario con él? Sí. Él decía que era protocolo de Agostino Neto, pero bueno, también era protocolo, seguridad, etcétera, etcétera. Tuvieron 40 años de guerra civil, ¿no? Pero uno de los temas por los cuales transitamos en el 2004, en esa misión que hicimos a Angola, no las misiones comerciales, eso vino 8 años después, 7, 8 años después, sí. Tenía que ver con la visión que teníamos ambos países sobre el Atlántico Sur. En ese momento los portugueses, todavía ejercían básicamente el comercio, junto con los viejos fenicios, los libaneses, eran los dos países que ejercían el comercio sobre ese Atlántico, la parte occidental de África, digamos, ¿no? Recorrían con sus barcos, siguen hoy todavía. Triangulaban entre Brasil, América del Sur y Angola. Hacían la logística, tenían los barcos, tenían las rutas. Pero los brasileros especialmente habían decidido ocuparse seriamente del Atlántico Sur, y entonces, igual que en las internas de la política, habían rosqueado con los sudafricanos. Que bueno, la interna ahí es entre los sudafricanos y los angoleños. De hecho, el último combate de infantería en esa zona lo había hecho el ejército sudafricano, la vieja Confederación Sudafricana, que ocupaba de ese lado Namibia también, y que bueno, Fidel había hecho un puente aéreo con la autorización de Carter y había desembarcado con la infantería cubana para confrontar con la infantería sudafricana. Los sudafricanos habían penetrado en Angola, llegaron los cubanos, bueno, y volvieron las cosas más o menos a su lugar. Este cruzamiento de los brasileros, no con Angola, sino con Sudáfrica, había generado alguna rapidez, entonces era obvio que los angoleños habían mirado a Argentina, no iban a mirar Uruguay. Por el Atlántico Sur, los brasileros, siempre en su vinculación con los ingleses, los sudafricanos en parte del Commonwealth. Bueno, nosotros fuimos, me acuerdo, que tuvimos un diálogo muy interesante con Santos, que era el presidente angoleño, en realidad, alrededor de ese tema, el Atlántico Sur y las visiones que teníamos. Ya Malvinas era Malvinas, obviamente, ya pasaba a ser una base militar de primer orden y la isla de Ascensión también, con lo cual había ahí ¿Por qué cuento todo esto? Porque no hay negocios sin una geopolítica detrás. No es cierto que hay negocios por los negocios. No hay negocios, digamos, si usted ahora tiene una deuda en el medio de algunas de los barrios difíciles de capital, qué sé yo, le deben 50.000, 100.000 pesos y tiene que ir a cobrarlo. Yo le digo, tiene que ir a cobrarlo allá, en Puerta de Hierro, en Matanza. Y te va a decir, bueno, Guillermo, que se llama, va a evaluar, y si no los puede cobrar va a decir, mira, Guillermo, que son para mí 50.000 pesos, no los cobro y listo.
Por eso cuando me dicen que los chinos están llenos de papeles de deuda de los norteamericanos, yo digo, ¿y cómo lo van a cobrar? Claro. ¿Cómo lo van a cobrar? Suponete que los norteamericanos deciden no pagar. ¿Cómo lo van a cobrar? No, porque los códigos... ¿Cómo? ¿Dentro del sistema capitalista ustedes están diciendo? O por fuera. ¿Cómo funciona? No, porque ¿cómo van a dejar de pagar? Y bueno, pero eso es dentro del sistema capitalista. Entonces, los muchachos a veces se equivocan. Si vos no tenés capacidad de cobro, la deuda obviamente la tenés, pero si no tenés capacidad de cobro, ¿cómo hacés? Entonces, los negocios también son lo mismo, ¿no? Vos hacés negocio donde de alguna manera tenés capacidad de... Claro, la política geopolítica, la visión internacional de este gobierno es de un nivel de irresponsabilidad que nunca vi. Ya dije que esto es peor que el gobierno de Macri, sin ninguna duda. Todos los indicadores macroeconómicos están peor. Después empiezan a dibujar, dicen cosas, cualquier pavada dicen. Ya ahora están reconociendo que no están creciendo. Hoy salió, no, vamos a caer, estamos cayendo un 3%. Cuando termine el año, olvídese. Ya van a empezar a decir que el crecimiento no es crecimiento, y cuando finalmente el PBI orille los 320.000, 330.000 millones de dólares, cuando hagan por un tipo de cambio como van a terminar haciendo, van a decir, ¿dónde está el PBI de 600 que dijo Cristina el otro día? Todas tonterías. Pero claro, la geopolítica de este gobierno también es peor que la del anterior. Este nivel de irresponsabilidad no lo vi nunca. No lo vi nunca. Cuando la Argentina le dijo no al embargo cerealero de Reagan, que era Videla presidente y Martínez de O ministro de Economía, porque si no van a pensar que era no sé quién. Cuando Argentina le dijo que no al embargo cerealero de Reagan, acá gobernaba Videla y Martínez de Oz, la dictadura más sangrienta. Pero Malvinas no era la base militar que era. No era una base de primer nivel, era un puerto de pesca con alguna dotación. Digamos, la Malvinas del 82. Con lo cual, es obvio que tuviste capacidad de decir que no. Hoy esa capacidad no existe. No existe, no hay ninguna posibilidad que Argentina esté fuera del occidente ampliado, ninguna. No por la embajada norteamericana, esas son tonterías, pueden cerrar la embajada norteamericana, es porque las condiciones objetivas hacen que esto sea imposible. Todo hace que esto sea imposible. Con lo cual este gobierno es absolutamente irresponsable en sumarse en un conflicto que no tiene ninguna posibilidad de participar más que alentar, ni siquiera desde la tribuna, en el fondo de la casa. Nada, hacer un asadito y decir, uy, mirá, qué lindo los chinos, no tienen ninguna posibilidad. Dijimos hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, cómo era el nuevo orden internacional y cómo se estaban armando las medianeras. No les alcanza con decir que ya Alemania, con que digamos Alemania ya no es lo que era. Y no lo es. Vino el primer ministro alemán y no lo atendió Massa. Pero ¿cómo no se dan cuenta? Si Massa se fue a jugar a las cartas a Pinamar, que dice que se fue a la costa y que no podía, tenía que estar con la familia, y no lo atendió. Ese es el lugar que le da al primer ministro alemán. ¿Y por qué a los chinos le dan otro lugar? ¿Qué les hace creer que los chinos son los ganadores? Más allá de esas fantasías ridículas que hacen, no, porque en 15 años, 20 años, bla, bla, bla. O la foto de Cristina con que un chino estaba entre un iraní y un saudí. No, miren para dónde va el mundo, miren que esa foto. Estupideces, tonterías. ¿Qué les hace pensar que la Argentina tiene que estar en el bando de los perdedores? ¿Qué les hace pensar que este va a ser el bando de los ganadores? Tendrían que pararse frente a la televisión y decir, China es el nuevo ganador porque esto y esto. Mire, se va a quedar con Taiwán, tiene esta capacidad militar, tiene esta capacidad económica, va a venir para acá.
cambió el eje. Nada. No hay ninguna lectura que permita decir que China es el ganador y sobre todo en América. Pues si esta discusión la tuviéramos en Vietnam, bueno, la tuvieras en Corea, bueno, podrías tener. Ya ni con Japón, que está ahí nomás. O sea que imagínate, ya con la India olvídate. Pero estamos en América del Sur. ¿Qué les hace creer que Perón estaba equivocado cuando decía América para los americanos? ¿Qué les hace creer que Perón estaba equivocado y que ahora ya no es más América para los americanos? Sobre todo que si nos equivocamos, ahí están los chilenos con la Patagonia y ahí están los británicos en Malvinas, en un acuerdo estratégico de defensa y la Antártida por repartirse. Por eso les digo, mire, la irresponsabilidad de este gobierno es monumental. No he conocido gobierno más irresponsable que este. En términos geopolíticos, no he conocido. Es como que se estuvieran aliando en el año 42 con el Eje. No es un problema ideológico, era un problema de fuerzas materiales de la confrontación. Ya había entrado Estados Unidos en guerra y con la Unión Soviética era irreversible cómo terminaba esa guerra. ¿Qué les hace pensar que China puede ser el que va a conducir los destinos mundiales? ¿Y qué le hacen pensar que esos destinos mundiales los va a conducir tan de corto plazo que incluso va a tener influencia en América? Porque si vuelvo a decir, si va a tener influencia en Vietnam, bueno, discutámoslo. Pero ya está claro que ni en Japón van a tener influencia. Ponerle Vietnam, ponerle Camboya, Birmania. Pero ¿qué les hace creer que esa influencia en el mediano plazo les va a llegar a América? Bueno, están comprometiendo los destinos nacionales. Tremendamente. Están comprometiendo incluso la integridad territorial de la Argentina. Y me imagino lo que es los análisis de la inteligencia chilena. Déjenlo que la Argentina se equivoque, que cuando alguien se equivoque no hay que interrumpir. Y ellos pero, ni se deben dar cuenta. No se dan cuenta. No. Este parados. Análisis, pero ni siquiera lo hacen. Entonces, Máximo hace una declaración diciendo, bueno, China presta plata sin condiciones. Es un chico. Si hablaría con los sectores industriales, se van dando cuenta que empiezan a levantar los antidumping. Ay, es lo que iba a decir. Claro, empiezan a levantar los antidumping. Claro. Los antidumping contra los productos chinos, que hace que todavía tengamos algunos productos argentinos, lo están pidiendo que se levanten. Entonces ya hay 2 o 3 que cayeron, que no se renovaron. Y a medida que vayan cayendo, no los van renovando. Ahora, ellos dicen que quieren una Argentina industrial. Y lo primero que hace China es levanten los antidumping. ¿Por qué la globalización? Es Davos, es la Organización Mundial de Comercio. Y el interés de los chinos, que claro, no es el nuestro. Claro. Entonces, tienen un desorden. Cuando Máximo dice, no, nos prestan sin condiciones. Pero a su vez, las inversiones que van a hacer, por ejemplo, las represas, tienen que ver con el consumo doméstico. O sea que si traen yuanes y con eso pagan el déficit de la balanza comercial, cuando tenés que devolver los yuanes, seguís con balanza comercial, ya no tenés manufactura, y la venta de esas empresas es en el mercado interno, en pesos, o sea que vas a tener que darle $2 que conseguiste de terceros mercados. Es tremendo. Es tremendo. Y si ponen un frigorífico, es para llevarse la categoría vaca de vacunos, para que coman ellos y no comen los nuestros. ¿Qué es lo que hizo Macri? Y si no son el segundo exportador, para ellos, que es Costco. El primero es Cargill. Pero tenemos un lío. Porque entonces cambiamos productos primarios por manufacturas chinas.
suponiendo que COFCO le venda la soja y el maíz a los chinos y cobre en yuanes, es para pagar la manufactura china que va a entrar y las inversiones chinas. O sea que cambiamos producción primaria por producción manufacturera. Porque si ellos van a llevarse maíz, soja y carne para compensar, ¿qué van a compensar? Los productos finales de los chinos y las inversiones que están haciendo para el mercado. El desorden es monumental. Y a su vez, como si esto fuera poco, tenemos el tema de que en realidad están cambiando accionistas locales de algunas empresas por accionistas extranjeros. Esto ya lo dijimos hace mucho tiempo. Cuando salió ese famoso decreto vinculado a las comunicaciones, que igual que con Macri, primer decreto de las comunicaciones vinculado al área de las comunicaciones, a Macri se lo hicieron externo al gobierno, porque rapidito a los 10 días había un decreto, o a los pocos días, creo que en el propio diciembre había un decreto que no lo podía hacer el equipo de Macri, que no sabía. Lo mismo le pasó a Alberto. Lo que pasa es que son distintas las fuentes que hicieron ese decreto. En el caso de Macri no hay duda que lo hizo Mañeto y compañía. En el caso de Alberto lo hizo Slim y lo hizo David Martínez, que son de los espacios de comunicaciones que no son ni siquiera, son inversores extranjeros. No, porque son amigos de AMLO y qué sé yo, qué sé cuánto, bueno, pero tienen un lío bárbaro. Ahí es donde uno empieza a entender dónde se para desde el interés nacional. Y cuando uno empieza a decir, cuidado, que el peronismo tiene que articular el capital y el trabajo y tiene que articular lo grande y lo pequeño. Y hoy el mundo, rota la globalización que solo la defienden los chinos y los socialdemócratas, por ejemplo Macron, por ejemplo los alemanes, por eso el eje que intentó hacer tanto los alemanes y Macron viajando a China, pero ya no está mal la ruta de la seda que terminaba en Milán o en la región del Véneto, no está más. No está más, eso se terminó como proyecto por la guerra en Ucrania. Esos defensores de la globalización son los perdedores y lo saben, porque a aquel mundo le servía, a este mundo no le sirve. Este mundo nos sirve a nosotros los peronistas, que podemos volver a industrializar, pero no con China, sino en la región. No con China, porque hoy es China la que le vende a Bolivia, la que le vende a Chile, la que le vende a Perú. Bea, que está a mi derecha, se cansó de contar su viaje a Bolivia y cómo Evo Morales le decía, los funcionarios de Evo, le decían, no, ¿cómo voy a comprar los caños en Argentina si están más caros? A mí me sirve comprarlo en China. Lo mismo en INVAP. Lo mismo le decían en INVAP. A nosotros nos sirve que compren. Es tan simple, veas, pero hace 10 años que lo contás. Y sí, era mucho hermano latinoamericano, pero y pasó con Venezuela también. Claro. Cuando lo que dijimos, le hicimos todo el trabajo técnico para que entre Venezuela al Mercosur, les dijimos, compren los juguetes que están ahora comprando para Navidad, cómprenlos en Argentina. Dijeron, no, nos sale más barato en China, y compraron en China. Es decir, esto de los hermanos latinoamericanos es de una inconsistencia que nosotros lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Muy bien. ¿Sabes cómo se rearman los hermanos latinoamericanos si no compran más en China y compran en Argentina? Claro. Entonces, ahí es donde yo te escuchaba y realmente lo primero que hice es el link donde, a ver, el ministro de Economía le llega un expediente de que hay daño a la industria nacional porque hay subsidios cruzados o directos en China, y nosotros le ponemos una defensa a ese daño a la industria nacional con un antidumping. No lo consideramos economía de mercado. Entonces, ahora pareciera que, no sé, son todos rubios y buenos en China. Es una cosa de una inconsistencia. Ahí es donde
sentís que está el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, es una semana que en una de esas acá no hay noticias económicas por esta subida al avión, y están con esta inconsistencia que no sé si es irresponsabilidad, si es desconocimiento, una cosa al lado de la otra, digamos, de la mano, donde lo primero que pensás es si no es una economía de mercado, no la reconocemos como una economía de mercado a nivel internacional. El tema es a ver si pueden poner las piezas en el lugar que corresponde. Si China, que no es América para los americanos, se va de América, ese espacio industrial queda para la Argentina como siempre fue. O en todo caso compitiendo con Brasil. Claro. Si China desembarca también en la Argentina, está finiquitada la posibilidad de un complejo industrial importante en la Argentina. Pero ¿cómo no lo ven si nuestro espacio natural es Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, y natural también para Brasil? Por eso las discusiones con ellos siempre fue con ellos. Ahora, si vienen los chinos y vienen con decididamente bajamos la persiana de los complejos industriales en la Argentina. ¿Pero qué les pasa a estos muchachos? No estudian, no leen, no hacen nada, son unos irresponsables mayúsculos. Y además todo eso envuelto en una bandera nacional y popular que tienen consignas y no tienen contenidos. Eso te iba a decir. Es como pura palabra, ¿no? Viste que reciente metí una cucharita mencionando lo de INVAP, porque INVAP fue a tratar de exportar a Bolivia satélite, radares, centros médicos y centrales nucleares. ¿Qué le dijeron los compañeros bolivianos? Los satélites le compramos, creo que el satélite a los chinos, a los rusos los radares, a los franceses la central nuclear, porque por el financiamiento, porque sea, y a INVAP solamente los centros médicos, que es lo único que actualmente en Bolivia está funcionando. Porque todo lo demás que le vendieron, o porque es grande, o porque es chico, porque es viejo, porque no funciona, todo lo demás no le funcionó. Pero mucha hermandad latinoamericana. Sí. Ahora, el tema es desde los negocios. Nosotros no necesitamos a los chinos en la región, porque compiten con la economía argentina para venderle manufactura. No es que Bolivia se plantea tener un complejo industrial, ni los chilenos, ni los peruanos. Esa industria naturalmente es de Argentina o de Brasil. Ahí sería la discusión. Pero con los brasileros nosotros tenemos las ventajas que siempre tuvimos, sobre todo las energéticas. Entonces sería el mercado natural de la manufactura argentina. Natural. Ahora esta cabeza de chorlito piensa que tiene que venir China acá y a venderle a los bolivianos, a venderle a los paraguayos, a venderle a los peruanos, a venderle a los chilenos. ¿Qué les pasa? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Cómo no ven estas cosas? Bueno, no las ven porque en realidad no estudian, no reflexionan y están con que lo urgente tapa lo importante. ¿Y por qué lo urgente de una monedita tapa lo importante? Y porque hicieron una macroeconomía horrible, donde ahora tienen, ya lo venimos diciendo hace rato, reservas netas negativas y no saben cómo seguir. Ahora le están diciendo a las provincias que no van a poder cancelar sus bonos. O sea, van a tener que renegociar el 60% de la deuda y el 40% le van a dar los dólares. Y si no, que usen sus dólares. ¿Y cómo hacen las provincias para recaudar dólares si recaudan en pesos? Es una cosa, no, compraron dólares. ¿Y cuándo compraron dólares? ¿Y por cuánto? ¿Qué es lo que tienen? ¿Plazo fijo en dólares? Ellos lo tienen que saber si tienen plazo fijo en dólares. Mire, tienen un lío grande en la cabeza y empiezan a pasarle los problemas a las provincias. Que no están mal, pero le empiezan a pasar, lo que está mal es la nación. Las provincias dentro de todo, las finanzas de las provincias, ahora le empiezan a pasar los problemas a la provincia, porque finalmente, claro, esto es lo que va pasando cuando te vas quedando sin dólares. La semana pasada hablamos de los fletes, esta semana ya hablamos de las deudas de las provincias, y aparte hay un montón de muchachos que se están haciendo millonarios
aprovechando este diferencial entre $1 casi a 500 y $1 casi a 250. Si cualquier negocio que hagas con $1 millón te ganaste 500.000, y $1 millón en esto, en los fletes, claro, en los fletes no es nada. Claro, ellos dicen, no, tenemos que terminar lo de los fletes porque en realidad era un negocio atrás. Claro que había. Está permitido por este desorden, más lo que va a terminar pasando en términos de corrupción cuando esto, porque en el mercado se sabe todo. Se sabe todo. Hasta le hacen las cuentitas de cuánto se pueden estar llevando por día. Pero es Voz Populi. Muchachos, ¿qué les está pasando? Es Voz Populi, no hablan con el sector privado. Es Voz Populi. Miren, tienen un lío horrible. Y finalmente, para ir escuchando las noticias, que deben ser bárbaras, porque son las noticias de Telam, ya las vamos a escuchar, y alguito de música. Mirá, Kicillof, si algún día te van a hacer un atentado, lo primero que tenés que mirar de tu atacante no son los ojos, no es la cara, son las manos. Te lo tienen que haber enseñado, muchacho, te lo enseñaron en la vida. ¿Cómo no te lo enseñó tu papá? Mira, hijo, lo primero que tenés que hacer en una pelea es mirarle las manos al contrincante. Las manos. Si en las manos no hay nada, bueno, ya estás. Si es una señora y viene con las manos, lo máximo que podés tener es un rasguño fuerte. No digo que no, porque las uñas de las mujeres están muy cuidadas y puntiagudas, son, pero para eso tienen que estar cuidadas y tienen que estar en punta. Ya si están cuadradas, que como se usa ahora, es más difícil. En punta. Es menos letal. Y te las tiene que tirar a los ojos. Vos estabas de costado. Te las tiene que tirar a los ojos y vos estás de costado y la posibilidad de dar un paso para atrás. Era solamente abrazarla. No te iban a acusar de acoso porque vos no la conocés y solamente la estás abrazando. Solamente a una mujer con las manos desarmadas, sin nada, no tenía nada en las manos. Y la cartera la tenía colgando. Solo había que abrazarla, era un paso adelante y abrazarla. Y hablarle al oído y decirle cuál es el problema. No tremendo escándalo, pero ¿cómo no te lo enseñaron? Esa es otra señal de que no están aptos, no saben. La cara de susto lo dejamos, porque la cara de susto ya no te la borra nadie. La cara de susto peleando con él por el micrófono con una señora y no sabiendo qué hacer, no te lo quita nadie, ya quedó. Yo te explico lo que hay que hacer, pero no porque, por la vida. La vida es así, te enseñó esto. Te enseñaron que siempre que te vienen, no hay que retroceder, hay que avanzar. Quizás a ustedes que son mujeres, tu mamá no te lo tuvo que haber enseñado, te enseñó otra manera de defenderte. Seguramente, porque me acuerdo cómo mi mamá le enseñaba a mi hermana. Pero cuando te vienen, incluso con armas, no hay que retroceder, hay que avanzar, porque acortás la distancia. Kicillof, cuando te vienen, vos tenés que ir. No solo es un tema en la política, que cuando te vienen vos tenés que ir, no retroceder. En la defensa, cuando te vienen vos tenés que ir, porque acortás distancia. Cualquier situación es con menos recorrido. Ni te cuento si te vienen con las manos vacías. Y es una señora que se notaba que era una señora grande, no era una señora entrenada, que te iba a tirar el taco aguja, una patada que no saben, no, eso lo hacen los Vengadores. ¿Te acordás que en los Vengadores, no, ¿cómo se llamaba? La señora Pil, peleaba con taco aguja, ¿te acordás? Pero eso es en los Vengadores. Mirá qué viejos que somos, ¿no? Vamos a las noticias, vamos con Telam. Noticias. Economía. El Banco Central promoverá el yuan en el mercado financiero local. Pasaría a tener los mismos mecanismos de cobertura que hoy tiene el dólar. El tramo activado del swap entre el Banco Central y el Banco del Pueblo de China puede servir para otorgar liquidez en las operaciones financieras que se hagan en la moneda yuan RMB, aseguró el Banco Central en un comunicado. Política.
Ordenan que la justicia federal investigue las agresiones a Ofelia Fernández en las redes. Las denuncias fueron iniciadas por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia y en Violencia contra las Mujeres. El delito contempla penas de hasta 6 años de prisión. Lo ordenó la Corte Suprema de Justicia para que no se detengan las investigaciones por las agresiones que recibe la legisladora porteña en su cuenta de Twitter. América Latina. La calle Pou admitió que no está conforme con los resultados en materia de seguridad. No obstante, el presidente de Uruguay remarcó que se están haciendo las cosas bien en el área. Las declaraciones se dan después de los cuestionamientos de la oposición por las altas cifras de homicidios en el vecino país. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. La noticia de Telam, Justo. Que te dije que iba a haber noticias en Telam, que siempre te decían de los yuanes, tan chochos, porque yuanes no es divisa. Claro, Yuanes, el primer nivel de desconocimiento. Considerar cualquier otra moneda que no sea el peso argentino como es divisa. Cualquiera sea el origen, es divisa. Es divisa. Y en general esa divisa además la tenés que transformar. Por eso también lo del swap siempre era, es decir, si lo usabas tenías que devolverlo también en divisas fuerte. Tenías que devolverlo con dólares y con reservas. A ver, realmente es de una... Porque además están contentos, es decir, en el viaje y se fueron, digamos, en el avión y en el avión presidencial y una cosa llamativa, la manija que les fueron dando. Pero lo que es vacío de contenido en términos de lo que puede ser un modelo de desarrollo. Porque además esto también está basado en que vamos a hacer un país, no solamente era que exportábamos las vacas, la soja, ahora también la energía, es como que pareciera que se pondera, que se exporta la energía. Tal cual. Es decir, una energía que en realidad la Argentina necesita. La necesita en el marco de un modelo de desarrollo. Por lo tanto, a mí también lo que me sorprende es que hay protección mediática. Esto no se está escuchando fuera de la hora de Moreno o los reportajes de Guillermo. Y además, esta cosa que a mí me pareció muy importante, venís teniendo reportajes realmente donde enmarcás una línea no solamente fuerte, sólida, sino esta mañana, esto de que la teoría del tero, ¿no? Claro. La teoría del tero, donde en realidad grita en un lado y pone el huevo en otro. Porque con Axel, y cuando vos le decís, mirá vos qué sorprendente, nunca tuviste un semáforo rojo. Todos nosotros tuvimos semáforo rojo. Yo tuve semáforo rojo. Porque cada cosa que hacías, que en realidad movía intereses a favor de un modelo de desarrollo con inclusión, te ponían un semáforo rojo, te iniciaban un juicio, de hecho los tenemos. Entonces, la verdad que a mí el reportaje esta mañana... Capaz que tiene alguno, ¿no? Pero comparado con los que tuvimos nosotros... Pero además, ¿sabés cuál? El de la venta de divisas, claro. Pero que Cristina se hizo cargo. Claro. Los apañó tanto a... Dólar futuro, decís vos. Claro, del dólar futuro, Axel y, ¿cómo se llamaba? Ivanoli, que estaba en la Comisión Nacional de Valores. Hoy fue Banco Central. Hoy fue extraordinario. Claro, y después va al Banco Central y en ese momento era el presidente del Banco Central cuando hacen dólar futuro. Es decir, Cristina se hace cargo de ese juicio como una cosa llamativa. Entonces, en realidad, cuando hoy
enumerás quiénes tendrían que ser parte de un gabinete, me parece muy válido lo que dijiste, muy, muy, muy lógico, además, muy de sentido común. Es decir, quienes hicieron la década ganada, y me puedo incluir, todos pusimos un ladrillo en esa década ganada. Vos sos de la década ganada, ¿cómo te podés incluir? A mí la Cámpora me dio el ladrillo que decía gracias por ser parte de la solución. Es decir, y hoy los ves, digamos, tan en la nebulosa, que realmente sorprende. Lo que además me sorprendió, yo lo desconocía, es lo que dijo hoy el que te hizo el reportaje. Méndez sobre Guado. Digamos, cómo en realidad estuvo actuando durante el macrismo. Y a mí un poco me hizo, la verdad, viste, hay cosas que vos decís, bueno, como pasó con los de Axel, que las manos derechas de Axel se convirtieron en consultoras de clientes que piden tarifas todo el tiempo. Es decir, se sigue manejando este mecanismo donde está la teoría del tero, es decir, decís una cosa en el discurso, pero en realidad cuando tenés que firmar porque tenés la lapicera o cómo tienen que actuar, actúan a favor de determinados intereses, eso que le ponen los grupos concentrados. ¿Y qué es los grupos concentrados de los clientes de las manos derechas de Axel? Y él mismo, porque lo que fue clarísimo hoy en el reportaje que te hizo Méndez, es cuando vos te preguntas sobre el asunto y que vos dijiste que Mañeto tiene que ser parte, que el peronismo tiene que ser capaz de comprender en toda la explicación que vos tenés, que al fin y al cabo Clarín es un diario de la Argentina que necesita que la Argentina exista, y entonces te atacan, y entonces vos comentaste que la comisión que había formado por el papel prensa, que dejó de existir, como dejó de existir la regulación del precio del cable, que durante la gestión, y lo elaboramos tanto, fue una cosa permanente, lo que acaba de decir la Bea. Mucho piripipi, y cuando está la lapicera, de ninguna manera se toca absolutamente ningún interés. Entonces nos viene lo que pasa también lo siguiente, ¿no? Recibí algún... Entonces dice, no, pero bueno, pero Axel, que si no, que si... No, muchacho, no es así. Con la mentira no se va a ningún lado. Exacto. Terminemos con esta mentira. Hoy tuve la reunión con un joven de estos destacados a las 7:30 de la mañana. Después el mozo me preguntó cómo hiciste para llevarlo tan temprano. A las 7:30 en el bar estuvimos, comimos un tostadito con un té, todo bien. El desconocimiento que hay de lo que se hizo en la década ganada es producto que nadie se lo contó. Y evidentemente se es profeso. Entonces se sorprendían de las cosas que nosotros hacíamos, desconocían absolutamente. Claro, uno empieza a hablar con ellos más de los que hoy son top, los que están ahí en el palco, estuvieron. Vos decís, ¿qué es lo que les pasa? ¿Qué historia les contaron? ¿Qué es lo que aconteció? Esto de que en realidad lo que decía Álvarez Agis termina siendo, no soy peronista, no soy kirchnerista, soy cristinista. Y es una historia totalmente distinta. Soy de norte. Pero, puede terminar diciendo. Claro, soy de norte. Claro. Y a su vez, hoy uno de los clientes de la consultora, que había estado en una reunión de AEA, contaba, por contar, no, parte de una charla de 2 horas, el desempeño que había tenido Guado. Claro, no pueden contar un proyecto de país. No es que pueden contar un proyecto de país, cuentan títulos, después los empresarios se dan cuenta. Dice, mira, no hablábamos de nada, tuvo 3 horas. No hablábamos de nada que fuera sustantivo, nada sabía, nada tenía precisión, nada de nada. Y tiene su lógica. Si lo conocimos siendo funcionario de aerolíneas en aquel momento con Recalde y con Kicillof, y después nunca trabajó en la actividad privada, los empresarios se dan cuenta. Yo te puedo decir que toda la década ganada que yo estuve, para mí Guado no existía. Yo no lo conocía. Yo no lo conocía. Lo empezaron cuando Cristina lo nombra secretario en presidencia. General, en lugar de Parrilli va a inteligencia. Empieza ahí a hacer como el curso acelerado.
Pero además, ¿con qué necesidad saltearse todas las etapas de la Muy vida? bien. ¿Qué necesidad? Si tenés amor a la Pero patria y claro. te formás Entonces, para vamos que a el día que explicar- te toque... Vamos a explicar entonces, al menos de nuestra posición. Las elecciones vienen de catástrofe electoral. Para el Ellos- gobierno. Claro, Y ellos la lamentablemente están para el pueblo. asumiendo. Como la están asumiendo también algo que dijimos hace tiempo, son irrecuperables, vamos a dejar que gane el peor de ellos para que haga un shock, y sobre esa ingobernabilidad vemos lo que pasa. Nosotros le decimos, miren, esa no es una solución, la solución es un peronismo unido, diciendo, este gobierno no fue peronista. Nosotros peronistas, este gobierno socialdemócrata, el gobierno anterior oligárquico neoliberal, depende si son los 2 primeros años o son los 2 segundos. Y los que hambrearon al pueblo, que son Macri y su pandilla y Alberto y lo suyo, van a ser reemplazados por el peronismo para no hambrear al pueblo. Para eso, todo esto tiene que hacerse cargo de este fracaso. Porque si no hay discurso. No es que Kicillof tiene discurso, no tiene discurso, si no lo hubiese dicho Cristina en el palco. Como no tienen discurso, quieren esconderse detrás de alguna pretendida campaña que diga, bueno, porque tiene los votos, porque esto, porque aquello. Tener una minoría intensa, que ganen los que tengan que ganar del otro lado, que hagan los disparates que tienen que hacer, total, lo único que pasa es que sufre el pueblo. Parte Bueno, de lo que dijeron con Scioli. Claro, que ya pasó cuando Álvarez Agí le confesó a la Silvina Bataki, nosotros no te mandamos la plata. Como si fuera un problema, yo te doy la plata a vos. Y no, vos eras la ministra de Economía de una provincia tan grande como la provincia de Buenos Aires y la tenían sin poder ejercer la función de gobierno, retaseándole los respaldos. Y como si eso no afectara el cada día del pueblo de la provincia de Buenos Aires, de una irresponsabilidad, de un desamor que no se puede creer. Lo mismo están repitiendo con una macroeconomía espantosa y un sufrimiento que va a ser muy cruel. Ante eso se levanta el peronismo. Que somos lo que somos, que vamos a hacer lo que vamos a hacer. Hicimos un acto interesante en Florencio Varela, hicimos 2.500, 3.000 Lindo, personas. ¿no? Impresionante. Sí. Y con mucha pasión y patriotismo, mucho orgullo. Se cantó la marcha a la entrada después del himno, como en las viejas épocas. ¿Te acordás? Vea cuando éramos pibes que era el himno y después la marcha. Sí. Acá fue el himno, la marcha y después la marcha a la salida de vuelta. Tuvimos que tardar en salir porque, bueno, se había juntado muchísima más gente afuera que adentro. Quedó corto, muy chico el salón. Y después hubo en un restaurante de ahí, un grato encuentro de compañeros, había como 60, dividido en 2 grupos de mesa, en uno estábamos los dirigentes, en otro estaba la muchachada, todos hablando con todos tirándose cosas de una a otra mesa, bien peluca, bien todo comiendo lo mismo. Y bien, se mezcló todo. Yo quedé, porque es la vieja conducta peronista. Eran separadas porque no daba el local para hacer una mesa de 120, bueno, 60 no daba, hubo 2 de 30. Pero después se mezcló todo. Un lindo asado que nos hicieron en el restaurante y que los muchachos pagaron, obviamente. Fue muy grato. Los viejos actos peronistas después te ibas a comer. Claro. Y te comías un asado para todos igual. ¿Me dejás que cuente algo? Sí. Porque, bueno, estamos muy contentos con la cátedra de economía peronista que se está desarrollando en la Universidad de San Martín. Y realmente hay un grupo presencial, un grupo virtual muy grande. Realmente para una cátedra es excelente. Pero ayer apareció el tema nos surgió... Bea es la secretaria académica. Ayer armado, ayer me determinaron eso. Surgió el tema de comunidad y sociedad, pensado como comunidad organizada. Y entonces surgió cómo dejamos de ser pueblo para ser gente. Y después, ahora es vecinos, pero si sos vecinos, sos de la capital federal y sos... Belgrano, Recoleta, Palermo. Y tenés pavimento como mínimo.
Si sos vecino y sos una manzanera, decíamos, ya tiene otra calificación. Es decir, la verdad es que estamos como muy contentos por el desarrollo que se está produciendo, pero donde es muy impactante esto que vos contás, hay que volver a cantar el himno, hay que volver a sentirse pueblo, hay que volver a esas raíces. Todo lo demás fue parte de la globalización, en realidad se fue perdiendo justamente con ese discurso de globalización, donde dejamos de tener la caracterización de pueblo que teníamos. Vos sabés que vos me das un pie para algo que a mí me da vuelta en la cabeza todo el día de hoy. Yo decía, ¿cabe que yo lo reflexione en la radio o no cabe? Yo soy hincha de Boca, ¿no? Yo también. Pero no sé si eso es lo esencial. Ni contesto, ni digo nada. No, vos tranquilo. No sé si eso es lo esencial en lo que voy a comentar. Hoy lo han condenado a Villa, que es uno de los jugadores más importantes en la delantera de Boca, por una causa de lesiones en contexto de violencia de género. 2 años y 3 meses, suspenso, no va preso. ¿Vos podés creer que haya toda una movida que además tiene que ver con esto que el Papa ha hablado de la cultura de la cancelación tremenda? Hay toda una movida diciendo que Boca no lo tiene que dejar jugar, porque si tiene una condena por violencia de género, y yo pregunto, él tiene una condena, o sea, ha sido declarado culpable, tiene una sanción que tendrá su manera de proceder, y tiene que además perder el trabajo. Tiene que además ir por la calle a ver si lo apedrean. Tiene que además quitársele todos los derechos como ser humano. ¿Qué lógica es esa? ¿Qué lógica es la de yo decido y digo, la violencia de género no vamos a poner sanciones? Porque yo, por ejemplo, pondría sanciones en tema de violencia de género. Hoy no tiene sanciones. ¿Sabes por qué? Porque este feminismo moderno y globalista dice que no hay que ser punitivista. Entonces, cuando hay situaciones de violencia de género, la única sanción posible es que no es sanción, es la exclusión, es la restricción de acercamiento, que muchas veces no se cumple, que a veces termina en tragedia, mañana es el aniversario de Ni Una Menos. Entonces yo digo, ese movimiento dice no hay que ser punitivista, pero hay que ser cancelatorio. Por ejemplo, hay que perseguir, no puede trabajar. Y yo me pregunto, ¿cuál es la manera en que nosotros vamos a construir esa comunidad y ese sentido de comunidad, donde mujeres y varones comprendamos la importancia de vivir en comunidad, de respetarnos, de apreciarnos, de querernos, de no dañarnos? ¿Cómo nosotros podríamos construir esa cultura si en realidad lo que hacemos es extremar esa diferencia? Porque yo pregunto, ¿por qué una persona que ya tiene en su lugar, en el lugar que corresponde su condena, además no hay que permitirle trabajar? Y no es por darme importancia, corriéndome un poquito, pero cuando nosotros estamos en la legislatura, impulsamos, y para mí fue un orgullo, porque fue de las pocas veces que pude ganar una votación ahí hace 20 y pico de años en la ciudad, hicimos una ley de registro de deudores alimentarios, que generalmente los deudores alimentarios en la mayoría de los casos son varones, casi, porque la mujer se queda con los hijos, y si tiene un pan, lo reparte o se lo da todo a los hijos. Y a veces el varón no está, que se olvida. Y nosotros dijimos, no sirve de nada que la ley penal diga que vos podés ir preso si no cumplís con la obligación alimentaria, porque no vas a resolver el problema, no vas a pagar alimentos, le vas a dar vergüenza a tu hijo. En cambio, poner un registro que dice que si vos no cumplís lo que dijo el juez de cuánto tenés que poner, bueno, no podés ser candidato, no podés tener una habilitación comercial, no podés sacar un crédito, hasta que te pongas. No puede ser que en la Argentina sea más fácil que te pongan en el veraz porque le debes a una heladera que porque no cumplís con tus hijos. Pero vos fíjate qué lógica diferente, es una lógica de incluir, es una lógica de construir, es una lógica de ayudarte a cumplir con tu obligación, no es una lógica de cancelar. Está muy bien. Dígame, Pimpi, ¿cómo venimos en la capital con principios y valores? ¿Cómo viene el peronismo en la capital? Mirá, yo te voy a decir ambas cosas, en la capital y viendo la repercusión de todo tu prédica y tu laburo, Guillermo. Yo veo que todos los que nos miraban con cara de ay, ¿por qué dicen así? Ay, ¿por qué critican a Alberto? Ay, ¿por qué? Hoy por hoy están que no pueden dar ninguna explicación, ninguna
no pueden, digamos, estar satisfechos con nada de lo que pasa, ni con lo que hace Cristina, ni con lo que hace Alberto, ni con la situación. Se sienten parte de ver que esto es un desastre y por lo tanto han empezado a mirarte de nuevo. Y en la capital han empezado a arrimarse a nosotros, compañeros que todo este tiempo nosotros hemos sentido eso, que eran compañeros que no podían desprenderse de esa especie de calorcito que les daba el oficialismo, pero que hoy tienen vergüenza de identificarse con un oficialismo que con el nombre del peronismo está hambreando a nuestro pueblo, está quitándole el trabajo, la esperanza, y está todo el análisis que vos has hecho hoy que muestra claramente que ese camino es contrario al internacional. Estamos creciendo, vamos a tener un lugar interesante en el debate en la Ciudad de Buenos Aires, con los temas de fondo, con los temas económicos, con los temas de la política, con los temas de la ética, porque esa crema de la política, que entre ellos hacen como que se pelean, pero que por atrás tienen negocios juntos, se va a poner de manifiesto con nosotros, vamos a tener los candidatos así. Me parecía también muy importante hoy poner en contexto y en la memoria, y yo lo estuve haciendo a título personal con algunas personas, es decir, que estaban muy, digamos, ¿y vos a quién votaste en el 2003? Ay, no me lo voy a perdonar nunca, pero yo voté a la izquierda. Ay, no me lo voy a perdonar nunca, pero voté a Carrió. ¿Y quién? Ni te cuento alguno que dijo a López Murphy, que estuvo ahí nomás, Salió que tercero, ahí, sí. Exacto, estuvo ahí nomás. 18. Y lo tremendo, lo más desfachatado, es cuando hablan de Néstor, que nosotros realmente siempre lo reivindicamos, cuando en el 2009 pierde frente a De Narváez por culpa gracias a Sabatella. De Sabatella. Claro. Y después los premiaron igual, les dieron funciones, siguen estando por ahí, son representantes, invitados. A mí no me preocuparía que fueran funcionarios, lo que me preocupa es que conducen la política. Exacto. Y bueno. El problema es que todo esto empezaron a explicar cuál fue el proyecto. Se hicieron cargo de explicar cuál era el proyecto, mientras que los que hicieron el proyecto dejaron y pasaron a ser conducidos por esto, y cuando les tocó protagonizar como ahora, fracasaron, porque no es la década ganada. No. Entonces tienen un lío bárbaro. Y ese lío bárbaro es el que nosotros estamos poniendo a la luz. Por eso, con la verdad, es que nosotros estamos construyendo. Y estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Cuando quieren terminar con el peronismo, nosotros vamos a hacer la tea votiva de ese peronismo. Y si encima nos juntamos, porque los pueblos son milagrosos, y si encima nos juntamos los peronistas y decimos estos no tuvieron nada que ver con nosotros, y somos capaces de hacer un discurso y enamorar, podemos hasta ganar. Y que se dé el milagro de un próximo gobierno peronista. Y con eso nos vamos yendo. Y vamos a decir que también aquí en la capital, aparte de agradecerle a la Noelia, a Fernando Molgaray, a los que repiten el programa, le vamos a decir a todos los porteños que el que quiera la doctrina de Perón se puede subir al camión, porque en principio Valores también en la capital, como usted en la provincia y como en toda la nación, va a haber presencia de peronismo y una esperanza para el pueblo en estas elecciones. Se van a llevar una sorpresa, Pimpi, Se van a llevar una sorpresa cuando la muchachada nuestra tenga que decidir el voto y suene la marcha como tiene que sonar. Después veremos si tenemos los fiscales, si no lo tenemos, veremos todo lo que puede pasar. Pero, muchachos, la verdad finalmente es la verdad. Y una felicitación a su santidad por la designación, ¿no? En Buenos Aires. La verdad que el arzobispo que nombró es de primerísimo nivel. El Papa también manda una señal diciendo: acá va a estar la Santa Iglesia haciéndose cargo de los que este shock que Patricia Bullrich y compañía quiere hacer va a dejar afuera. Pero no alcanza con la Iglesia, tiene que estar la política. Siempre estuvo el peronismo ahí. Así que agradecido, y vamos a rezar por el obispo. Extraordinaria designación, su santidad.
Y un hombre joven, ¿no? Eso es hacer el trasvasamiento. Sí, pero bueno, pero es que eligió a alguien que habla con sujeto y escribe con sujeto, verbo y predicado. Pero no además laburó. Claro. No es que estuvo ahí estudiando nada más. Tiene las dos condiciones. Nosotros de cara al sol diciendo acá estamos orgullosamente peronistas, caminando para la victoria, no caminando para dejarle el campo orégano. Exactamente. ¿Y qué música habrá dejado Fernando? Ahora la vamos a ver. Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo peronista para todos. Chau, chau. Chau, chau.